Casi no se nota muchito. Bendito sea el Señor. Le decía que hoy tenemos una noche sabrosa porque nos van a estar ministrando los jóvenes, la juventud, no todos, ¿verdad? Hay varios jóvenes que todavía no se animan o por el tiempo no van a poder esta noche, pero nos vamos a deleitar con los jóvenes que nos traigan la palabra esta noche. Yo estoy ansioso, mi esposa venía sintiendo lo mismo, que algo especial el Señor va a hacer en este lugar. En cada culto hay algo especial, ¿verdad? En cada culto algo nuevo tiene que fluir, salir de parte de Dios en nuestras vidas. Pero esta noche queremos darle el tiempo a ellos, a la juventud, que vayan desarrollando, que vayan creciendo y que le vayan dando a Dios lo que Dios les vaya depositando en ellos. Amén. Vamos a darle el primer turno a mi hermano John. Bendito sea el Señor. Y ahí donde usted está, antes de entregarle a él, vamos a hacer una oración. Si me ayuda. Y Santiago, ¿dónde se me fue? Te voy a ir con la cámara. Oh, ok. Ya estamos corriendo. Amén, amén. Vamos a hacer una oración, hijitos, ahí donde usted está. Que el Señor nos ministre y nos bendiga. Y oramos por todos nuestros jóvenes que van a estar esta noche ministrando. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu presencia, tu palabra. Y te presentamos la juventud de esta noche, mi Dios. Que tú prepares cada mente, cada corazón. Y nuevamente que tu palabra caiga como una semilla en el lugar correcto y dé el fruto al 100%. Y aún en la boca de ellos, por sus labios, te pedimos, Espíritu Santo, enséñanos tú, ministranos tú, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Make sure it's on, right? Sí, está bien. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bueno, el pastor ya hizo la oración, entonces arranco con el tema. Esta noche vengo a traerles una reflexión acerca de fortalecer los muros. Pero antes de entrar en el tema, quisiera que todos estuviéramos en el contexto de qué representan los muros. Si nos ponemos a analizar en los tiempos antiguos, cuando en la Biblia, cuando estaba el imperio persa, el imperio babilónico, el pueblo de Jerusalén, en esos tiempos las ciudades tenían muros, tenían murallas, primeramente para protección, ¿verdad?, de los enemigos, que no entraran a robar o a matarlos cuando estuvieran dormidos. Entonces ellos tenían esos muros para protegerse del enemigo. Pero no solamente era protección el muro también representaba mucho acerca la estabilidad de una nación, de esa nación en específico. Entonces, cuando un pueblo tenía los muros bien fortalecidos, quería decir de que no solamente estaban protegidos contra el enemigo, pero también su sistema económico estaba fortalecido y estaban bien ante los demás reinos. Resulta que a medida que le estaba pidiendo a Dios de qué hablaba acerca de los muros y qué revelación me daba, llegué a un lugar en la Biblia, una historia acerca de un pueblo, específicamente el pueblo de Dios, que en vez de fortalecer sus muros, llegó un momento donde se debilitaron los muros. Y entonces me quise detener en ese momento y dije, bueno, antes de enfocarme en cómo fortalecieron los muros, veamos qué sucedió para que sus muros se debilitaran, ¿verdad? Porque esto nos va a servir, yo considero que nos sirve mucho a nosotros como congregación, como pueblo, saber cómo fue que se debilitaron ellos para nosotros evadir ese tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 24, capítulo 25, versículo 36, ya para el 23, dice: reinado de Joacim. Joacim fue uno de los reyes de Jerusalén en el tiempo donde Jerusalén fue conquistada por Babilonia. Dice la palabra de Dios en el versículo 36: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Rauma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Cuando leemos la historia de los reyes, unos versículos anteriores, vemos que la descendencia, digamos que de rey tras rey, venía haciendo lo malo ante Jehová. En Jerusalén se estaba, digamos que deplorando internamente
desde su rey, desde la cabeza, ¿verdad? Entonces llega un versículo más adelante que dice, pero Jehová envió contra Nasim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos profetas. Y ciertamente vino esto contra Judá, por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Aquí me quise detener yo y dije, bueno, resulta que el rey de Judá, este señor Joacim, hizo lo malo ante Jehová, y Jehová quitó su mano de protección de todo el pueblo. Y Jehová mismo le envió todas esas tropas a que los destruyeran, básicamente, ¿verdad? Destruyeran su economía, destruyeran todo lo que tenían. Pues es una historia muy, muy triste para ellos. Imaginarse que desde tener un pueblo fortalecido y un pueblo establecido, lleguen de un momento a otro y se debiliten internamente, y el mismo Dios se encargue de debilitarlos y de destruir las cosas. Entonces yo pensaba, decía, bueno, Padre, esto nos dice muchas cosas, como no, para saber. Eso se puede ver, como digo, desde tres diferentes ángulos. Por ejemplo, aquí lo vemos en el ángulo terrenal de una nación, ¿verdad? De una nación protegida, de una nación que se corrompió. Pero si lo vemos ahora en el ángulo espiritual, lo podemos ver de dos ángulos. El uno como nuestro pueblo, como congregación, y el otro personalmente. ¿A qué me refiero con esto? El pueblo como congregación también tenemos, digamos que nuestra fortaleza, nuestras murallas. Eso habla mucho de aquí como internamente, de nuestra doctrina, de la alabanza, de la oración en el Espíritu. Habla mucho de qué tan fortalecidos estamos como congregación. Ahora, en el ángulo personal, también cada uno de nosotros tiene una fortaleza alrededor suyo, y en su familia también. Hay que poner mucho cuidado en cómo tenemos esa fortaleza, y no dejar que en algún momento nosotros, que somos, pues obviamente el rey es Jehová, pero nosotros estamos reinando digámoslo así, esa fortaleza propia, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta ya como base, ahora sí quisiera arrancar con lo que Dios puso en mi corazón, que al ver de que pues el pueblo de Jerusalén había pasado por esta situación y había sido arrasado por las tropas sirias, Jehová, bueno, pasó todo el tiempo, pero llegó un momento donde Jehová escogió a un hombre. Y pues yo quise, mientras estaba leyendo la historia de este hombre, quise decir, bueno, y Jehová lo escogió ¿para qué? ¿Por qué lo escogió, verdad? Y resulta que los quiero invitar conmigo a que vayan al libro de Nehemías. Y resulta que fue algo muy, como les digo, les voy a leer para que veamos en orden. Nehemías, en el primero, váyanse a Nehemías, versículo, primer capítulo. Entonces, en ese tiempo, el Espíritu Santo utilizó al hermano de Nehemías para que un día llegara donde él trabajaba, donde él vivía, y Nehemías le preguntara, oye, ¿y cómo está el pueblo de Jerusalén? ¿Cómo está el remanente? Y entonces en el versículo 3 del capítulo 1 dice, el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Si nos ponemos a pensar hasta aquí, el pueblo de Jerusalén, lo que, como dijimos al principio, representaba la muralla, representaban la estabilidad del país, la economía, representaban la protección de Dios, la protección de su pueblo, y en este momento el muro estaba derribado totalmente, las puertas quemadas a fuego. El pueblo básicamente estaba pasando una situación terrible, y estaban, te puedes imaginar un pueblo derribado, el ambiente, las cosas, fue muy complicado para ellos, me imagino. Pero entonces aquí fue donde me llamó mucho la atención, que cuando le dice a Nehemías, le preguntó, entonces Nehemías tuvo una reacción y dice en el capítulo siguiente, en el 4, dice, cuando oí estas palabras,
me senté, lloré e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Ahí fue donde me detuve y dije, bueno Dios, tú escogiste a este hombre Nehemías, y apenas le llegaron las malas noticias, lo primero que él hizo fue llorar, y no, eso me puso a pensar y dije, bueno, ¿eso qué ¿por qué lloró? Porque cuando vemos la historia de Nehemías, más adelante la vamos a leer, era un hombre que trabajaba en el palacio del rey, era un hombre que era el copero del rey, y simbólicamente y materialmente estaba bien, era un hombre que tenía una posición social, pero el corazón de este hombre, al escuchar estas palabras, fueron de lamento y de tristeza, se entristeció grandemente. Entonces dije yo, ahí hay una clave para nosotros, porque yo quiero tomar a Nehemías como un modelo a seguir porque yo sé que cada uno de nosotros, más adelante lo voy a conectar acerca de nuestras fortalezas, pero cada uno de nosotros es el líder de nuestra fortaleza. Y si tomamos, como decir, el profeta de este Nehemías, de este hombre, tomamos las características que él tenía, podemos asimismo reconstruir lo que va nuestras fortalezas. La primera de ellas fue ese corazón como humilde, corazón puro, de que lloró y no sé, yo no dijo, eso a mí no me interesa, no, él se apropió, ¿verdad? Lo segundo fue que antes de tomar alguna decisión, antes de salir corriendo o decir al rey inmediatamente, se metió en ayuno y en oración. ¿Qué nos dice eso? Yo me dejé pensar, ok, este hombre ayunó y oró, ahí nos está demostrando que su primer amor es Dios, y él confía en el poder de Dios más que el poder del rey, porque era el poder del rey. Él podía decir el otro día, rey, mira, este pueblo está así, ¿y qué vamos a hacer? Pero no, él buscó primero a Dios, se fue a las olas y ayunó y oró a Dios. Yo lo veo como una intercesión que hizo ese hombre. Bueno, estas son las dos cualidades. Hay una más que ya la vamos a leer. Entonces hizo la siguiente oración en Nehemías 1:6, capítulo 6. Versículo 6, perdón. Deme un segundo. Ok, dice, le leyó a Nehemías a Dios: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. En esta oración, Nehemías nos demuestra que lo que él resaltó ante Dios más que todo fue que le pidió perdón a Dios por el pecado del pueblo. Y dice que sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se incluyó como él como pecador ahí. Entonces dije yo, ok, porque más adelante van a ver que este hombre tuvo el poder de Dios en su vida. Dije yo, entonces mira que Dios vio un corazón primero humilde, un corazón puro. Segundo, puso a Dios primero, oró, intercedió por el pueblo. Y tercero, reconoció los pecados. Y aunque él quizás no estuvo en ese momento, pero él dijo, sí, yo y mi casa hemos pecado contra ti, Padre Celestial. Amén. Entonces eso nos demuestra que hay que reconocer muy bien nuestros pecados. Cuando nos presentemos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que vimos pues qué fue lo que básicamente debilita, yo quiero tocar un poco acerca de qué es lo que debilita las murallas en lo personal, ¿verdad? Dice aquí que Satanás él invade, él debilita, él ataca y él viene a robar. Cuando los muros de nuestra vida se debilitan, cuando internamente nos debilitamos en la oración, en la presencia de Dios, digamos que no volvamos a la iglesia, hay muchas áreas que pueden ser influenciadas por el mundo afuera de nuestras vidas que debilitan nuestras fortalezas. Amén.
delimitan internamente quiénes somos. Entonces, cuando abrimos una de esas brechas, podemos, el diablo está astuto, el diablo siempre está ahí esperando, entonces se puede meter en nuestras vidas de alguna manera y puede comenzar a debilitarnos poco a poco. Y ahí es donde no queremos llegar nosotros. Ok, dice, entonces la historia de Nehemías fue que cuando él fue donde el rey, ¿verdad? Él estuvo ayunando, orando, pasaron un buen tiempo, fue donde el rey y el rey lo notó con la mirada, con el rostro caído. Entonces el rey le pregunta y le dice, ¿por qué estás triste? Y le dice, pues Nehemías dice que mi pueblo, quiero ir a reconstruir mi pueblo, que el sepulcro de mis padres. Entonces le dice el rey, el rey Artajerjes, sí. Dice, cuando vi las palabras de dice que para siempre iba el rey, me dijo, ¿qué cosa pides? Entonces le oré a Dios de los cielos, le dijo el rey, ¿qué pides para para cumplir tu misión? Y le dice, le oré al rey de los cielos, y si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que señale el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Cuando yo me detuve en este momento, en este pedazo, y dije, bueno, el rey a él le dio unas cartas para que él pudiese pasar por territorios difíciles, de los quizás, porque es como decir, cuando tú vas a pasar de un estado a otro, en los tiempos antiguos, estaba digamos que la migración en cada frontera, y él necesitaba papeles, necesitaba documentos para poder cruzar esas fronteras. Pues yo, como esto es, la Biblia nos lo representa, pues, digamos que en los tiempos de Judá, terrenalmente, ahora lo traspasamos a lo espiritual, a nuestra realidad, lo que nosotros como iglesia vivimos. Y cuando le pedimos al rey que queremos restaurar nuestro hogar, queremos restaurar nuestras vidas, que permítenos hacer esta labor delante de ti, Señor. Y Dios nos da cartas que es la Biblia, nos da poder, su palabra, para poder nosotros ir por terrenos que probablemente el enemigo no nos quiera dejar pasar. Dice también que entonces iban a empezar a reconstruir. En el capítulo 2, el versículo 17, le dijo al pueblo de Judá, le dijo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y las puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Básicamente, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de construir, de reconstruir los muros, de poner manos en la obra para levantar, para levantar nuestros muros, para levantar lo que sea que se haya destruido. Y esto no es en vano, porque mucha gente dice, que esperan al día final, mucha gente espera decir, cuando yo esté más anciano, más adulto, muchos jóvenes, voy a empezar a arreglar mi vida con Dios. Ahora déjame hacer lo que yo quiero, déjame salir, que yo cuando esté más grande empiezo a reconstruir. Pero no se está dando cuenta que aunque esté joven, tiene muros de protección que uno mismo se pone humanamente. Dios lo protege a uno, el amor del Padre es increíble, y él lo protege a uno. Pero esos muros que uno se construye sin estar en los caminos de Dios, no son muros fortalecidos espiritualmente. Son muros que con cualquier situación que pase, con un desamor, como joven, ¿verdad? Porque yo hablo de los jóvenes, con desamor, puede ser con la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, y se puede ir al piso esa persona fácilmente, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 2:22 que aquellas personas que se esfuerzan en la obra de Dios,
Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dios reconoce al que trabaja, Dios reconoce al que da la milla extra. No es para los jóvenes decir cuando estén más adultos, sino que desde ahora Dios reconoce ese esfuerzo que tú haces, ese esfuerzo por tratar de mejorar tu vida, de cambiar, de tener una fortaleza espiritual y mejores. Bueno, pero no es un problema, pero hay algo que sucede que la Biblia nos muestra cuando empezamos a construir, cuando empezamos a reconstruir esas áreas. Llega lo que se llama la oposición. El enemigo está muy atento a nosotros cuando digamos que él te ha tenido atrapado toda la vida, pero tú decidiste entregarte a Cristo, tú decidiste venir a la iglesia, convertirte, cambiar, restablecer esos muros. Él se va a poner ante ti. Y dice en Nehemías 2:19, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gersem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Mira que aquí esto fue lo que le dijeron al pueblo de Jerusalén cuando empezaron a reconstruir. Se burlaban de ellos, le daban escarnio, les decían que no podían, que por qué querían volver a reconstruir su pueblo. Eso era rebelarse ante el rey de ese tiempo. Y yo lo miraba desde un punto espiritual, decía, así mismo el Dios, el enemigo nos va a atacar a nosotros cuando empecemos a reconstruir. Puede utilizar otros amigos, digamos que tú estás con tu grupo de amigos que tratas de convertir a Cristo, va a utilizar esas personas para que te llamen y te digan, oye, tú vas a construir, tú no eres cristiano, tú no puedes con esto, te conocemos como él, sabemos quién eres, y esto no te va a funcionar. Pero aquí, en la Biblia, Nehemías dio una respuesta que quiero decírselas para que se acuerden de cuando el enemigo trate de persuadirlos por la mente o por amigos o por cualquier situación. Le dice Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Le dice básicamente Nehemías, le dice a los enemigos, ustedes no pueden contra mí, Dios está conmigo y Él es el que me va a prosperar, Él es el que nos va a ayudar a reconstruir esta fortaleza. Ustedes no tienen ni derecho ni memoria, básicamente ustedes no tienen nada que ver con esto, así que por su camino que yo ahora soy un hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Ahora, dijo Jesús en Mateo 7:24, si me acompañan, hablando de la 7:24, yo se lo voy a leer en un segundo. Dice, cualquiera pues que me oyera estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí Dios nos da una promesa de que aquel que decide construir y restablecer su vida, restablecer los muros de su vida, que las oye, las palabras de la palabra, las palabras que Dios nos dice a través de los pastores, a través, Dios se comunica de muchas maneras, y las pone en práctica, nos comparará con un hombre prudente. Amén. Y su casa estará edificada sobre la roca, no habrá viento, no habrá potestad alguna que pueda rebelarse contra nosotros. El poder de Dios. Amén, sí, Señor. Bueno, aparte de esa promesa, seguimos en Nehemías, en la historia, porque el enemigo se rebeló contra este pueblo de muchas maneras. Esa no fue la primera. Ellos siguieron insistiendo y querían hacerlos caer más de una vez. Vamos a Nehemías 4:8. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra de ellos de día y de noche. Más adelante en el versículo 12 dice,
Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. El diablo siguió insistiendo con este pueblo que los querían hacer caer. Estos reyes que se habían reunido alrededor, Sanbalat, Tobías, Amonitas, ellos querían tumbar esa obra, no querían que ellos siguieran construyendo. Y en el versículo más adelante, en el versículo 14, Nehemías se levanta contra ellos y le habla a su pueblo internamente, diciendo: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Aquí nos habla Nehemías diciendo de que es más grande Dios que ellos, es más poderoso Dios que ellos, y debemos pelear por nuestras familias, por nuestros hogares. No podemos dejar que nada y no atraviese nuestra protección, esa barrera que tratamos de construir, ese muro que estamos intentando levantar. Resulta que aquí nos da una idea práctica en cuanto nos encontremos en este restablecimiento, en este levantamiento de los muros. Nos habla en el versículo 17, dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Como en ese tiempo, pues ellos estaban pendientes por algún ataque del enemigo, entonces ellos trabajaban con la espada a un lado, pero seguían dándole, seguían poniendo las piedras, mezclando el cemento. Eso nos habla hoy en día que mientras nosotros querramos hacer ese tipo de cambios, estemos trabajando para Dios, estemos consagrándonos más, tratando de construir nuestro hogar mejor, nuestra relación con nuestros padres, nuestros hijos, tratando de estar ahí, hay que estar con la palabra a un lado, hay que estar con la espada, que es la palabra de Dios al lado, porque en cualquier momento el enemigo te va a atacar y hay que estar preparados. Eso es lo que nos dice aquí en Nehemías, ¿verdad? Bueno, en Efesios 6:17 dice que nos dice a la iglesia, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues ahí corrobora de que cuando reconstruimos, hay que estar con la palabra de Dios, con la espada a un lado. ¿Ok? Bueno, entonces, miren la actitud de Nehemías desde el principio, un corazón puro, que puso primero a Dios, que ayunó para tomar esa decisión, porque se esperó su tiempo, y reconoció los pecados y se hizo parte de ese pecado. Esas tres cosas le dieron la bendición y la voluntad de Dios en la vida de él para hacer lo que iba a hacer, para salir y reconstruir esos muros que estaban caídos. ¿Por qué te puedes imaginar en esos tiempos esa cantidad de personas tristes, desanimados de tantas guerras, tanta violencia que vieron, cautivos que estuvieron? ¿Cómo iban a poder ellos reconstruir ellos mismos? Necesitaba Dios mandar un hombre de este calibre, con ese corazón, con esa fe en Dios, para que fuera y reconstruyera con ellos y los llenara de... Bueno, ustedes vieron la historia más adelante, que fue algo muy hermoso lo que él hizo. Ya para terminar, Nehemías, en el mismo libro, un capítulo más adelante, en el 6, el versículo 15 nos dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eul, en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ahí es cuando nos reconfortamos nosotros como cristianos, porque nos damos cuenta de que una vez que ya estemos bien parados en la roca, que ya hayamos construido, que estemos sirviendo, ya sepamos quiénes somos, el enemigo se va a sentir humillado. El enemigo alrededor tuyo van a hablar y van a decir, van a temer, dice aquí, temer las naciones alrededor, humillados, porque se dieron cuenta que nuestro Dios, el Dios que nosotros hablábamos, nos había hecho esta obra, nos había ayudado en esta obra. Dice en el Salmo 125, dos libros más adelante, que 125 dice: Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová
son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, protección. Así que Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos, qué lindo. No sé a usted, pero a mí sí me habló el Señor. Y a tiempo me llega la palabra, porque nosotros, usted sabe, ya empezamos a edificar, ya empezamos el movimiento con el arquitecto y todo eso. Y aunque no estaba pensando en eso, pero cómo me habló el Señor, qué lindo y qué orden se ve ahí. Ahí vi un poco de cosas para estudiar, le dije, wow, qué hermoso es. Pero mi mayor agrado es ver a los jóvenes aquí. Amén. Ver cómo piensan ellos a esa edad, cómo están con la palabra en la mente. Digo, wow, Dios mío, qué privilegio. Y yo sé que poco a poco los jóvenes, I know you guys one day too, van a estar aquí expresando lo que sienten. No hay un mayor gozo para mí. Mire, yo amo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Mi esposa y yo, usted no sabe, no tiene idea cómo amamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes de aquí. Los amamos a todos, ¿verdad? No se me vaya a resentir los mayores, pastor, y qué fue, y yo qué, ¿verdad? Pero hay un cariño especial por los niños y la juventud, porque ellos están, ¿cómo le puedo decir? Expuestos a cosas que en nuestros años no había. Los niños desde chiquitos hoy en día están expuestos a cosas afuera en la sociedad que usted y yo no enfrentamos. Nuestros días de niñez fueron bien inocentes comparado a lo que hoy estas criaturas tienen que enfrentar. Y no se diga a los jóvenes que ya van entrando en cierta edad, lo que tienen que enfrentar es grueso. Es grueso. Y si los jóvenes no tienen libertad de expresarlo en su casa, en su iglesia, ¿dónde van a ir a aprender? Van a ir a aprender en la calle con amigos que no saben la palabra. Entonces, no hay nada mejor que un joven se sienta a gusto en la casa de Dios. Amén. Y ver a los jóvenes que se deleiten en la palabra del Señor, eso para mí es como que digo, Padre Santo, estamos cumpliendo, vamos bien, ¿verdad? Le voy a dar el próximo turno a mi hermano Luis. Que el Señor te use y nos siga el Señor hablando a través de usted. Yo ya estoy agarrando mi parte, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Bendiga a Luis, que el Señor te bendiga. El tema de ahora es ciudad fortalecida, amurallada o fortaleciendo los muros, que viene a ser casi lo mismo. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Proverbios 25-28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Gracias, Señor, por un nuevo día más de vida que nos has permitido estar acá. Señor, te doy gracias porque me has permitido este privilegio de estar acá. Sabemos que el enemigo no está contento, Señor. Sabemos que la palabra que tú has preparado para este día, para esta noche, para esta vigilia, tiene un significado especial porque las personas que están aquí en este lugar, tú has decidido que ellos estén acá. No es voluntad humana que ha venido esto, sino que ha sido la voluntad tuya por la cual hemos recibido tu palabra, Señor. Tú nos has invitado, Señor, y entregamos esta vigilia, Señor. Esperamos que sea de provecho para los que están aquí y para los que vean en internet. Gracias, Señor. Amén y amén. Es Proverbios 25-28. Cuando lo tengan, un amén. 25-28. Y dice así: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Como nuestro hermano John empezó a hablar hace un momento, desde que el humano empezó a crecer en ciudades, se empezó a ver la necesidad de limitar los terrenos. Hoy en día se sigue esa práctica, pero es como que es un poco más diferente, ¿verdad? Porque ya no existen los peligros que habían hace 5.000, 4.000 años. Ahora usted tal vez pone una fensa de plástico, de madera, tal vez para que el vecino no lo mire ahí cuando está relajado, pero no es tan como antes. Antes habían fieras salvajes, habían ejércitos enemigos acampando. Un tiempo el pueblo de Israel, cuando ellos cosechaban, llegaban los enemigos y no les ayudaban, solo les iban a recoger lo que ellos ya habían cosechado y se quedaban sin nada. Entonces
las murallas definitivamente en la época antigua se volvieron en algo muy importante. Eso cambió con el pasar de los tiempos. Todavía la Edad Media, el oscurantismo, como muchos lo conocen, se utilizaban, pero cuando inventaron la catapulta, quedó obsoleta la muralla, porque desde lejos podían derribarla, y otras cosas como el desarrollo industrial y la superpoblación que le llaman ahora es imposible que hayan ciudades amuralladas, ahora con el crecimiento demográfico que existe. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, era una necesidad básica. Así como estuvo explicando el hermano John, una ciudad sin murallas era como nada, como un país de los de ahora que no son nada, que nunca los toman en cuenta. Y las ciudades amuralladas eran ciudades de refugio, de reposo. Si a la par habían ciudades que no tenían, cuando había guerra, ellos podían entrar allí. Pero yo quiero tomarlo desde el ángulo tal vez no tan literal así como de ciudades, sino que me inquietó cuando estuve leyendo Proverbios 25-28, porque yo quería hacer algo como de Nehemías, algo así de la reconstrucción de los muros, algo. Pero empecé a leer acá, y acá Salomón le da otro sentido que yo no había pensado. O sea, nos compara a nosotros, los humanos, como una ciudad, y una ciudad amurallada. Pero dice que el que no domina su espíritu, pero aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando del espíritu humano, porque nosotros los hombres somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces aquí dice el que no domina su espíritu, pero su espíritu humano, es como una ciudad invadida, sin murallas, destruida, arrasada, quemada por el fuego, saqueada, sin valor. Cuando usted lee Nehemías, dice que Nehemías lloró cuando llegó y vio las puertas de Jerusalén que estaban quemadas. Imagínese ahora, si usted lo aplica para usted y mí, si usted no domina su espíritu, usted es una ciudad quemada, devastada, destruida. O sea, en el mundo espiritual hablando, porque obviamente en el mundo terrenal eso no se ve. Eso es en el mundo espiritual. Pero yo digo, ¿y cómo es que uno puede dominar su espíritu? Porque eso se oye fácil, pero es un poco difícil. Pero el mismo Salomón da las respuestas ciertos versículos atrás, en Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, aquí hace una gran comparación. Han habido hombres, Proverbios 16:32, han habido hombres a lo largo de la historia poderosos porque han conquistado no una ciudad, sino que países completos, como por ejemplo Alejandro Magno, Ciro el Grande, Napoleón Bonaparte. O sea, han sido hombres poderosos, pero aquí Salomón, el segundo hombre más sabio que caminó en la tierra, nos dice que aquel hombre que es lento para la ira, o sea, el hombre que domina la mansedumbre, el manso, ese hombre es mejor, es más poderoso que alguien que domina naciones. Y ese hombre que es lento para la ira es el cual es capaz de dominar su espíritu, lo que dice el versículo anterior, que el hombre que no es capaz de dominar. Pero aquí está la clave: tenemos que tener un espíritu de mansedumbre, que es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no se logra de la noche a la mañana, eso se logra metiéndose en la intimidad con el Señor, bajo sus alas, bajo su presencia, mediante su palabra. Lugar santísimo, ¿verdad? Sí. Pasando tiempo con Él, conociéndolo. Porque el Señor dice, sean mansos porque yo soy manso. Ahora, también le podemos dar otros ángulos, como por lo menos un ángulo familiar. El por qué es importante fortalecer los muros o tener una ciudad fortificada. Ahora, ya reconocemos que individualmente nosotros somos una ciudad. Pero ahora, en su familia, es una ciudad también. Entonces, al igual que como usted tiene que levantar sus muros, su familia
usted tiene que levantar muros en su familia también. Porque si usted es el único cristiano en su casa, usted es el que le va a tocar. Pero ahora, si su familia, todos son cristianos, todos van a poner su granito de arena para levantar su muro, ¿verdad? Y la necesidad es porque nosotros, un día el pastor comentó algo que es una gran realidad. Usted, el que está aquí, aunque no lo quiera, lo metieron a una guerra. Y usted está aquí, está en guerra. Entonces, quiere decir que nosotros estamos constantemente bajo ataque del enemigo. Acuérdese que él es un espíritu, él no se cansa. Nosotros sí. Entonces nosotros tenemos que levantar muros de protección para nuestra familia, para no darle cabida, porque con un pequeño error que usted cometa, con un pequeño descuido, y usted abre una pequeña brecha, es complicado, es difícil. Eso lo puede llegar a destruir familias, una relación familiar, matrimonios, ministerios. Pero cuando usted abre una brecha, o cuando se empiezan a derribar los muros, a veces muchas personas se hacen las indiferentes. Es lo que pasa cuando dice que el cristiano de caliente empieza a bajar, a tibio llega al lado. Lo empieza a hacer despacio, con sutileza. Y ahí es cuando mucha gente se aleja del Señor y obviamente ese muro que estaba levantado se va al piso y viene el enemigo y hace y deshace con su vida. Y hay gente que a veces usted dice, pero él era un gran cristiano, tipo 25 años, estaba bien metido, ¿y qué le pasó? Ahí está, descuidó los muros. Pero hablar tanto de muros, primero tendríamos que definirnos qué clase de muros necesitamos edificar en nuestra familia. Por lo menos hay dos clases, están los muros de protección externos y los internos. Entonces, primeramente los externos, esos sirven para evitar que los enemigos de afuera, los enemigos externos, o la presión externa que a veces ejerce la sociedad, afecten a nuestra familia. Algunos de los muros de protección externos que necesitamos nosotros levantar, edificar, restaurar, son: el primero, y es uno de los más importantes, si no el más importante, es la oración. Y ese se encuentra en Job 1, del capítulo 1 al versículo 1 hasta el 10. Y procedo a leer. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 astas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía este hombre todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? Y aquí viene lo que nos interesa a nosotros, el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición,
por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver que aquí estamos viendo el clamor de un padre de familia. Era el patriarca, era el mayor. Por sus hijos, hacía que el Señor tuviera un cuidado especial, no solo sobre él, sino que sobre su descendencia. El hombre era prosperado, estaba prosperado en lo material, en lo económico, en lo espiritual, en la salud. Ese hombre estaba al 100. ¿Pero por qué? Porque nosotros vemos que el pilar de él era la oración, los holocaustos, las ofrendas. Y lo hacía por cada hijo. No es que oraba por el hijo más bueno, ni por el menor, ni por el mayor. Dice que oraba por el número de hijos. Si usted recuerda, tenía 7 hijos y 3 hijas, o eran 10. Y ofrecía holocaustos, incluso extra, porque decía por Sián. O sea, él se anticipaba. Un hombre inteligente, un hombre que sabía, un hombre que construía altares, todo un sacerdote, un hombre que entendía mucho de la relación con Dios. Entonces nosotros podemos coger de ejemplo de él. Y una es la oración. La oración, meterle oración todos los días. Aunque, siendo sincero, humanamente uno se cansa, porque a veces tú no ves los resultados que esperas, o dices, yo para qué le hablo a aquel si le hablo, y nunca viene. Pero tú no sabes de qué Dios lo estará protegiendo. ¿Qué tal si tú no intercedieras por él, ya no estuviera acá? Tú no sabes si esa intercesión va a hacer que la vida de él se prolongue y tal vez al final alcance misericordia. Entonces este es un muro externo muy, muy bueno, es el primero. El segundo es la disciplina y la amonestación. Está en Efesios 6:4. Yo lo tengo acá. Y nosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. La disciplina son las reglas que deben de haber en una casa, ya sea casa normal, terrenal, la casa espiritual que vendría a ser la iglesia, que también tiene que tener reglas. ¿Y qué son las reglas de una casa? Lo que está permitido y lo que no está permitido. ¿Y la amonestación qué es? La amonestación viene a ser la corrección cuando estas reglas no se siguen o se traspasan. Porque incluso Dios, que es un ser perfecto en su amor, su amor es condicionado, Él tiene reglas, Él tiene límites. Y uno lo puede ver en la escritura, que si el Señor dice no hagan esto y lo hacían, les caía palo. Por ejemplo, cuando habla del arca de la alianza, Él les decía no la toquen hasta si no están preparados de tal manera. Y cuando ellos la tocaban, entonces Dios mataba. Y a veces habían pueblos que no eran del pueblo de Dios y tocaban el arca y no les pasaba nada. Solo unas úlceras. Y mucha gente dice, pero ¿por qué Dios si era el pueblo de Él? Y entonces cumple que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, obviamente, al ser un ser perfecto, recto, justo, si Él dice en su palabra, esto pasará, tiene que pasar. Es como cuando Adán y Eva pecaron, dijo, de cierto morirán, pero literalmente ese día no murieron, pero 900 años después sí pasó, murieron. En el momento murieron espiritualmente, o sea, siempre hubo una muerte, aunque no fue terrenal, corporal, pero sí fue espiritual. Entonces, poner disciplina en un hogar y amonestación es otro muro, porque a veces el enemigo trata de entrar por medio de la mundanalidad. ¿Cómo así? Muchos acá tal vez que tienen sus hijos me comprenderán, porque a veces ellos tienen amigos que no son cristianos, son mundanos. Entonces, como el amigo mundano se viste de una manera, él quiere hacerlo. El amigo mundano va a los parties, quiere hacerlo. El amigo mundano estuvo ayer en un party de Halloween, él quería ir, pero ellos lo tienen acá castigado. Entonces, sí,
Y es un buen muro porque usted puede empezar a orar, Señor, que hombres de Dios se peguen a mi hijo, que grandes hombres, porque a veces uno dice, no, si yo ando con él y no, pero sí, de lo que tienes se te pega. Si tú empiezas a andar con gente que le gusta esto, usted aprende. Entonces, ahora, si se le pega a gente de Dios, lo bueno se le va a pegar. Entonces, ese sería el segundo. El tercero sería el temor a Dios. Este es maravilloso, el temor a Dios, porque no solamente nos protege a nosotros, sino que también va de la mano con el anterior, a nuestros seres queridos. Mientras estos viven en nuestra casa, pueden ir buscando Proverbios 14, 26, si me quiere acompañar con la lectura. Entonces, mientras ellos viven en nuestra casa, sino que también incluso cuando ellos forman sus propios hogares. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está la fuente, la confianza de un padre en que sus hijos ya no estén en su hogar, no se apartarán del camino del bien. Un ejemplo bíblico de eso es la relación que existía entre Abraham y Lot. A pesar que Lot era sobrino de Abraham, pero en lo espiritual venía a ser como el padre, porque decidió seguirlo y pastoreaban juntos. Llegó un tiempo que prosperó tanto que él dijo, ok, yo cojo por mi lado y tú coges por tu lado. Pero si usted conoce la historia y ha leído, para ponerlo medio en contexto, Dios manda un juicio sobre esa ciudad de fuego. Y usted se preguntará, ¿y por qué Lot no fue destruido? Por lo mismo, por el temor a Dios que Abraham tenía, por la intercesión. De eso se le pegó a Lot. Entonces ahora, viendo ese ejemplo, si eso pasaba con un sobrino, ahora póngalo terrenalmente al hijo suyo, que son lazos sanguíneos más cercanos, pues. Y la cita es Proverbios 14, 26, 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Amén, aleluya. Y el cuarto sería el cuidado y la dedicación en la relación. Este es matrimonial, de pareja. Proverbios 27, 7. Hay una pareja que lo quiera leer. Los casados. 27, 7. 27:7 dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Entonces, amén. Fuera de los muros que nosotros hemos levantado ya, pueden haber tentaciones muy atractivas, pero cuando alguien se siente cuidado, valorado, satisfecho en sus necesidades afectivas, tanto afectivas físicas como morales, no necesita buscar fuera de casa, pues dentro de sus muros él tiene todo lo que necesita, todo lo que anhela, toda su satisfacción. Y lo podemos ver bien en el proverbio, como dijo mi hermano: el hombre saciado en todo desprecia el panal de miel. Usted sabe que un panal de miel, eso es delicioso, ¿no? Pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. Entonces aquí es cuando Pablo dice, cuando habla de la relación de pareja, no nos estemos pues sí, así conteniendo, porque para todo hay tiempo, ¿verdad? Para todo hay tiempo. Entonces, este es bueno porque si los anteriores tenían que ver con una relación directa de padre a hijo, este tiene que ver de pareja. Porque a veces, si él no te puede jalar el enemigo mediante los hijos, va a tratar con la pareja. Y vemos que cada uno, la oración te conlleva la disciplina y la amonestación. Eso te va a conllevar al temor de Dios. Y cuando tú tienes temor de Dios, tú vas a respetar a tu pareja, porque vas a hacer lo que la palabra dice. Sí, amén. Entonces todos estos cuatro serían yo pienso que hay más, pero para mí estos son los principales, los muros de contención externos. Ahora voy a hablar un poco de los internos, de los que sirven para soportar la presión desde adentro de nuestra propia familia. Algunos de ellos
necesitamos edificar está en Tito 3:8, se llama firmeza de carácter. Y estos mismos, sí, son los internos, y estos mismos se van complementando con los anteriores. Y dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, muchos adolescentes y jóvenes a veces ejercen presión sobre sus padres para tratar de vivir como sus amigos que no son cristianos viven, para ir a los lugares donde estos van, para hacer lo que los demás hacen. Pero para mantener esta presión se necesita padres firmes en sus decisiones, no padres flojos, como estábamos viendo anteriormente en Efesios 6:4, donde dice que hay que amonestar a los hijos, hay que castigarlos. A veces la gente confunde el amor con las permisiones completas. Y no, el amor es, como lo dije hace un momento, tiene límites, tiene sus propios celos. Porque el que ama, Dios mismo lo dice, y si Dios lo dice, no hay para dónde atrás. El padre que ama, corrige. Amén. Entonces, pero a veces se nos olvida porque se nos mete lo de la mundanidad, de que el amor, que los hijos. No, que si yo le hago mucha presión se me va a ir, que esto y lo otro. No, si la palabra dice que cuando, incluso Salomón dice una vez, al hijo dice, hay que darle amor y vara de hierro. Entonces, pero muchos solo leen, hay que darle amor. Es como un video que estaba antes en YouTube que decía, yo necesito comprensión, ternura y cariño. Decía. Pero no decía que necesitaba vara de hierro. Entonces, el segundo muro interno estaría en Proverbios 19:18. Y si alguien busca el siguiente, está en Proverbios 25:11. Es algo fuerte. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Entonces, hoy le estamos dando duro a los jóvenes. Nuestros hijos tienen que tener la seguridad que pasar por alto los límites establecidos o preestablecidos en una casa, ya sea nuestra casa o la iglesia, traerá como consecuencia un castigo. Porque si no hay consecuencia a la desobediencia y a la rebeldía, entonces nosotros lo que estamos haciendo es abrir una pequeña grieta. No estamos abriendo una pequeña grieta, sino que estamos abriendo una puerta completa para que nuestra familia se pierda. Y el tercero sería la comunicación directa y sincera. Ahora este es matrimonial, una vez más. Proverbios 25:11. Hay otra pareja. Como manzanas de oro en gastés de plata es la palabra dicha a tu tiempo. Amén. En el ámbito matrimonial es muy necesario tener una práctica directa, sincera, para expresar aquellas cosas que hemos observado en nuestra pareja que nos podrían a la larga llegar a afectar nuestro matrimonio si no se corrigen. Entonces, es como el anterior, ¿verdad? El anterior era el cuidado, la dedicación, ponerle atención. La mielita. Ahora, este otro es más como, ok, aquí ya hay que poner atención, ¿va? Si su esposo le dice, mira, a mí esto no me gusta, que tú hagas esto, ya la mujer sabia tiene que escuchar. Y el esposo también, si la mujer le dice, mira, yo siento que por ahí no, que no hagamos esto. O sea, la comunicación directa y sincera. Porque igual, nuestra comunicación debe de ser así con Dios, a sincerarnos con Él. Ser directo, Padre, yo no puedo con este problema, ayúdame a sincerarte. Y Él
Él puede con quien tiene su corazón contrito y humillado. Él dice que Él no lo rechaza. Entonces, como vamos viendo, por lo menos hay 7 muros, ¿verdad? 4 externos y 3 internos, aunque se complementan. Tiene que ver la oración. La oración te conlleva la disciplina, la amonestación. Esto te llevan al temor de Dios, te lleva al cuidado y la dedicación en la relación de pareja, al castigo, que no nos gusta mucho, la comunicación directa y sincera. Ah, qué lindo cuando uno se puede comunicar con otra persona. Pero cuando no, cuando solo hay problemas, cuando solo hay atmósferas pesadas, solo gritos, eso es complicado. Yo lo sé de antemano porque yo viví, nosotros sufrimos violencia intrafamiliar y eso no es vida. Que tú esperas que llegue tu papá y a esconderte o no puedes hablar porque no es vida. Entonces, pero la palabra nos enseña. Desgraciadamente nosotros en aquellos tiempos estábamos alejados de lo que era Dios, pero gracias a Dios que Él nos llamó y ahora nos tiene aquí y ahora tiene un buen grupo. Recuerdo Salmo 71:3. Sé para mí mi roca de refugio, a la cual yo pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Es lo que les decía hace unos momentos. Antes, cuando no estábamos en Dios, la palabra dice que éramos un pueblo sin valor. Y ahora pasamos de ser un pueblo sin valor a ser el pueblo de Dios. Amén. La Israel espiritual. Amén. La novia del Cordero. O sea, ahora tenemos una identidad, tenemos posición en la vida eterna gracias a nuestro Señor. Y aquí tenemos el manual para no desviarnos. El Señor hoy nos está hablando que levantemos esas murallas. Amén. Que levantemos esas murallas. Amén. Y yo sé que es difícil, pero Salmos nos da el éxito. Tienes que buscar a la roca de refugio, que es Cristo, la roca. Y acude a Él continuamente. No lo hagas como una religión, tómalo como una relación. Porque Él mismo ha dado un mandamiento. Ustedes saben que es un mandamiento, una ordenanza, una orden para salvación suya y mía. Es para beneficio nuestro. Aquí nosotros es que tenemos que buscar de Él, no el de nosotros. Mas Él en su infinito amor dio esa ordenanza. Yo quiero, como aquel muchacho, compartir la vida eterna. Yo sé que me va a fallar, yo sé que le falta, pero yo lo amo. Y entonces Él dio su vida por mí y por usted, hermano. Amén. Entonces vemos que, como en toda construcción, hay fundaciones, hay bases y hay algo que se llama la piedra angular. La piedra angular de todo cristiano tiene que ser Cristo Jesús, Cristo la roca. Si usted quiere mantener sus muros fuertes, robustos, sus torres altas, donde estaban los atalayas, tiene que estar escondido bajo sus alas, como dice el Salmo 91. Porque hay muchos más versículos de la Biblia, pero no me dio tiempo de cogerlos y anotarlos, en los que a veces dice que Jehová, Él es como una torre fuerte, dice. Y en la torre fuerte solo los atalayas se podían subir porque eran los lugares más altos para disipar al enemigo de distancia. El pueblo lo disipaba ya de cerca, pero los atalayas era como que estaban arriba y podían ver desde más lejos. Entonces, por eso es que Dios a veces nos llama a que levantemos nuestras fortificaciones altas, porque mientras más arriba, estamos mejor porque estamos acercándonos al Señor. Hay una reflexión que yo vi hace poco, hoy mismo la estaba viendo antes de venir, que dice que usted sabe que uno de los enemigos más mortales de la serpiente es el águila. La serpiente en batalla, en tierra, es formidable, pero la técnica del águila es llevarla a lo alto, en donde ella pierde y allá es vencida. Así nuestra vida tiene que depender del Altísimo. Tenemos que meternos
en las alturas con el Señor, meternos en su presencia. Si queremos que nuestros muros sean fuertes, grandes, a tener una buena fundación que es la palabra, comer bastante del maná que descendió, que es Cristo, aprender bastante de su palabra, meternos en oración, palabra, vigilia, ayuno, oración. Y con eso yo les puedo asegurar que vamos a tener unos muros muy fuertes. Porque también hay algo que yo aprendí, que siempre que hay una edificación o vamos a edificar, sean muros o edificios, en Eclesiastés 18 dice, el que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. Entonces, esos son los peligros, como atrás decíamos, que a veces cuando usted no castiga a su hijo, cuando usted no lo amonesta, cuando usted no pone los límites, ese es el peligro que la serpiente está esperando para morder. Y depende de la serpiente, la mordedura puede ser mortal o puede ser solo el dolor del momento. Entonces, fácilmente puede ser que usted se caiga y se levante, tal vez dure 1, 2, 3 días, o pueda durar 20 años, o pueda apartarse de Dios para siempre, lo cual sería una mordedura terrible. Y es como en otras partes de la Biblia dice, ¿verdad?, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que es interesante que siempre que hay una construcción se habla de serpiente. Yo decía, pero esto no tiene mucho que ver, pero ya cuando uno lo dijerta, tiene mucho que ver. Y usted dirá, ¿qué otras ciudades eran amuralladas? Por lo menos la Nueva Jerusalén, la que está en el cielo, literalmente es una ciudad amurallada. En Apocalipsis 21:12 dice, y la gran ciudad tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas, custodiadas por 12 ángeles, en las que están escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. La ciudad con las murallas más grandes que quizás nosotros llegamos a conocer sea la Nueva Jerusalén, la morada de los cristianos en la eternidad. Porque ¿cómo así? Porque Dios nuestro Señor estará en medio de ella. Eso es lo que lo convertirá en la ciudad amurallada más grande que existe. Dice que está custodiada por 12 ángeles. Eso nos llama a nosotros de dotación angelical. Que si usted levanta muros, usted, por lo menos aquí dice que hay 12. Usted tiene su dotación angelical para ayudarle. Como dice en el Salmo 91. Y a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No es como dicen que usted solo tiene un ángel de la guarda. No, aquí dice a sus ángeles. A sus ángeles. Y uno de los ejemplos de que tenemos más de un ángel es Jesús, cuando le arrancó la oreja al centurión. Él le dice, ¿tú crees que yo ahora no podría convocar 12 legiones de ángeles? Muchos expertos dicen que una legión estaba entre 3,000 a 5,000. Imagínese usted, 12 legiones de 5,000, 12 por 5, 60. Solamente tenía 60,000 ángeles a disposición en el momento. Y eso era despojado de sus atributos divinos. O sea, ese es como el máximo estándar que usted podría llegar a tener, 60,000 ángeles que cuiden de usted. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia de ciudades amuralladas. Está Jericó. El antiguo Israel tenía murallas, 2, 3. Cuando lo reconstruían, hacían más grandes. En el tiempo de Herodes. Y importantes las murallas son, tanto así que incluso en el mundo de las tinieblas las imitan. Porque cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, yo puedo ver ahí que había muchas ciudades, pero a mi ver, el verdadero tropiezo para ellos, obstáculo, era la ciudad de Jericó. Y es interesante que es de las primeras en caer. Yo pensaba que maybe esa la dejaban de último, porque en la edad antigua dicen que Jericó estaba ahí por Cisjordania y era considerada una de las ciudades más fortificadas en aquellos tiempos. Era tan grande que podía tener buildings, edificios, o sea, tenía un gran peso. Y entonces uno puede ver que las murallas, incluso del lado de las tinieblas, las ocupan. A veces los problemas que uno tiene
son fortalezas, son fortificaciones de maldad. Entonces, usted ve que si las tinieblas lo imitan es porque saben que es efectivo. Y ahora nosotros, sabiendo que es efectivo, más con ganas, nosotros tenemos que aplicar nuestras propias murallas. Y yo muchas veces me preguntaba cómo es que habían caído las murallas de Jericó, si literalmente el pueblo guerrero no era, no tenían experiencia. Y para sitiar una ciudad así amurallada necesitaba muchas cosas, necesitaba picas, hay unos grandes hammers con los que le pegaban. El pueblo de Israel no tenía nada, solamente dice que dio 7 vueltas con los chofares y con el arca de la alianza. Yo decía, bueno, en el poder de Dios se derrumbaron esas fortalezas. Y fue cuando leí en Hebreos 11:30 que dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces, volvemos al primer punto. La vida de oración te va a llevar a una vida de fe. Si fortalezas y murallas de maldad se ponen en su vida, mi hermano, usted, la fe tiene que va a sacar. Y ya para terminar, para que no se me duerman, Zacarías 2:5. Esta es una profecía del futuro. Y dice Jehová, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella, refiriéndose a la nueva Jerusalén, el lugar en el que usted y yo habitaremos. Y cuando usted ve en el desierto que está el pueblo de Israel, ¿qué se acuerda que los acompañaba a ellos de día y de noche? La nube de gloria y la columna de fuego. Entonces ahí es donde se conecta, y él dice que estará como un muro de fuego en medio de ella. Si ustedes se acuerdan lo que hemos estudiado, dice que esa columna de fuego servía de protección para los enemigos, los guiaba, los alumbraba, creaba una atmósfera diferente, no se cansaban, la ropa se mantenía igual. Entonces allí hay que meterle un poco más la lupa, y más o menos lo que nosotros viviremos en la vida eterna. Amén. Amén. Bendito Dios. Le voy a invitar que estemos de pie un momentito. Lo que estos jóvenes nos han dejado. El segundo turno vamos a tener testimonios hermosos de parte de Dios. Pero por ahora vamos a digerir lo que hemos recibido. Creo que lo principal entre lo que estos dos jóvenes nos han dicho es no solamente, dice la Escritura, el que oye mis palabras, sino dice el que las pone en práctica. Usted ha oído, yo he oído. Y la palabra del Señor nos es muy clara y dice, no es suficiente con oír, hay que ponerla en práctica. Es entonces cuando estamos construyendo sobre la roca. Yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios que estos jóvenes puedan entender esto antes de casarse. Que ellos puedan entender la dinámica de un matrimonio antes de casarse. Usted sabe cuánta ventaja tienen, que a muchos de nosotros jamás se nos explicó nada de esto. Así que estamos haciendo una linda labor, pero sobre todo el Señor en ellos está haciendo una linda labor. Démosle gracias al Señor. Nos vamos a coger un pequeño break y volvemos con unos testimonios maravillosos de parte de Dios. Padre lindo, Padre eterno, te damos gracias. Estos jóvenes tú los has usado para hablarnos de edificar nuestros muros, de levantarnos, de poner muros externos e internos. Señor, podremos hacer un estudio con todo lo que ellos nos han dado. Gracias, Padre, gracias por esta juventud. Te agradecemos por lo que estás haciendo en medio nuestro. Queremos ver a estos jóvenes crecer, desarrollar, abrir alas y volar y conquistar el mundo para ti, mi Dios. Permítenos verlos, si tú no has regresado, que de aquí, de esta casa, salgan jóvenes que impacten a Long Island, que impacten a Nueva York, que impacten al mundo entero. Que de aquí veamos a nuestros niños y jóvenes crecer y hacer grandes cosas para ti. Ayúdanos como iglesia a tener buenos muros, a levantar muros fortificados, como dice tu palabra, lo que dijo Nehemías: por amor a nuestros hijos, por amor a nuestras familias, levantemos los muros en este lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes a nuestro Rey y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amiguitos, si me ayudas de turn it off. Vamos a cogernos un pequeño break.
Bendito Dios, hemos estado ya aquí desde las 9. Pero lo que les quiero pedir, hijitos, es no se coja más de 15 minutos, máximo 15 minutos para tomar un cafecito y comer algo. Y volvemos enseguida porque tenemos varios testimonios que nos van también a bendecir muchísimo. Amén. Que el Señor